¿Qué pasa, Igu Crew? Aquí Juan Di Roma para compartir con ustedes otra historia impactante e interesante, pero muy real. Hoy veremos 3 fotos con historias de fondo inquietantes. Antes les advertiré que estos casos son aterradores y solo se volverán más escalofriantes a medida que avancemos. De las imágenes que tenemos hoy, esta es la que quizás ya hayan visto, pero si no lo han hecho, estoy seguro de que han oído hablar del desastre que ocurrió momentos después de que se tomó la fotografía. Dado que el caso es conocido, hablaremos de los hechos poco conocidos que seguro les sorprenderán. Esta imagen está llena de la emoción de una nueva aventura. Muestra a la tripulación del STS-51L mientras sonríen y saludan a los que se reunieron emocionados para mirar. De hecho, miles de personas se congregaron alrededor de sus televisores el 28 de enero de 1986. La misión era el transporte de rutina de carga y tripulación desde la Tierra a la órbita. Pero también era el vuelo final del transbordador espacial Challenger. Como pueden ver, 5 astronautas y 2 especialistas en carga útil componían la tripulación de 7. La tripulación incluía a Christa McAuliffe, quien estaba haciendo historia como la primera civil y maestra en el espacio. Alguien que no sabías que consideraron para unirse a esta tripulación era Big Bird. Así es, de Plaza Sésamo. Se consideró que Big Bird estuviera en el transbordador, pero el plan nunca se llevó a cabo. Sin embargo, si lo hubieran hecho, lo que sucedió luego habría sido aún más traumatizante para los niños que observaban en todo Estados Unidos. Todos abordaron el Challenger y creo que saben exactamente lo que sucedió después. La tripulación fue autorizada para su misión y el comandante Francis Scobie dio el comando ahora inquietante de Challenger, acelera, ve y acelera. La misión parecía tener éxito, seguro, especialmente porque el transbordador ya había completado 9 misiones exitosas. Segundos después, la NASA escuchó un mensaje final del Challenger. El piloto Michael Smith, que estaba en su primer vuelo espacial, dijo, antes de que se perdiera la comunicación con el transbordador. Mucha gente piensa que la tripulación del Challenger no tenía idea de que algo andaba mal, hasta que fue demasiado tarde. Pero Smith lo sabía. Todos en la Tierra, impotentes, miraban horrorizados. Un segundo aplaudían al sentir la vibración del lanzamiento del Challenger. Al siguiente segundo, todos estaban en silencio. La gente tardó unos momentos en comprender lo que estaba sucediendo. El personal de la NASA se dio cuenta primero. La misión de control logró decir, obviamente se ha producido una falla importante. Solo 73 segundos después del lanzamiento, el Challenger estalló en llamas. Cuando alcanzó unos 48,000 pies, en tierra todo lo que se podían ver eran enormes columnas blancas y llamas sobre estas. Entender lo que sucedió fue lento para la mayoría de la multitud que fruncía el ceño hacia el cielo, cuando la gente se dio cuenta de que el Challenger volvía a bajar, pero en pedazos. Empezaron a llorar, a gritar y a cubrirse la boca con horror. Entonces alguien preguntó lo que nadie se atrevía, ¿dónde están? Y alguien más respondió, muertos, los hemos perdido. Una de las mayores tragedias fue el hecho de que casi todos los seres queridos de la tripulación del Challenger estaban en el momento del lanzamiento. Especialmente trágico fue que los 2 hijos de Christa McAuliffe habían sido llevados al techo del centro de control del lanzamiento para que tuvieran la mejor vista para ver a su madre hacer historia. McAuliffe había llevado la rana de peluche de su hijo y la cruz con cadena de su hija en el transbordador para tener buena suerte. Scott, de 9 años, y Caroline McAuliffe, de 6, vieron la explosión con inquietante claridad y no fueron los únicos que vieron cómo sus papás murieron horriblemente. El transbordador en llamas continuó hacia arriba durante otros 25 segundos antes de caer en picado al Atlántico. Luego los restos se esparcieron por el océano al este de Florida. A toda la gente sorprendida le pareció que el Challenger explotó y en realidad ese es uno de los mayores conceptos erróneos sobre este desastre. La NASA lo llamó explosión. También lo hicieron los medios y muchas personas durante años. E incluso yo pensé que explotó, pero técnicamente no explotó. Entonces, ¿qué pasó realmente?
un sello en el propulsor del cohete de combustible sólido derecho del transbordador, que estaba destinado a evitar fugas del tanque, debilitado por las frías temperaturas, falló. Luego el gas caliente comenzó a fluir a través de la fuga, colapsando el tanque de combustible y destrozándolo. Entonces todo estalló en llamas. Otro concepto erróneo es que cuando el Challenger estalló en llamas, todos a bordo murieron inmediatamente. De hecho, la NASA había insistido en esta creencia, pero lamentablemente no fue así. En un informe 6 meses después reveló que la cabina de la tripulación en realidad permaneció intacta cuando se separó del resto del transbordador. Es decir, la tripulación del Challenger había sobrevivido a la ruptura inicial, a pesar de lo que la mayoría de la gente creía. En marzo de 1986, los buzos de la Armada encontraron restos de la cabina de la tripulación, a unas 18,000 millas del lugar de lanzamiento, a unos 100 pies de agua. Allí estaban los restos de la tripulación, y solo algunos pudieron ser identificados. Aquellos que lo fueron devueltos a sus familias, y los que no, fueron enterrados en un monumento. El transbordador se desgarró. No tenía una fuerza lo suficiente como para matar o incluso herir gravemente a la tripulación. En cambio, la mayoría probablemente todavía estaban vivos cuando comenzaron a caer. Y no solo eso, sino que probablemente también estaban conscientes. La cabina tenía bolsas de aire. 3 de ellas se abrieron en los escombros, lo que demuestra que al menos parte de la tripulación estaba consciente en la caída. La cabina de la tripulación cayó a más de 200 millas por hora y se ha teorizado que la disminución de presión dentro de la cabina quizás dejó a la tripulación inconsciente para que no estuvieran despiertos cuando se estrellaron trágicamente contra el agua. Pero lamentablemente, si hubiera sido así, el piso de la cubierta intermedia del transbordador se habría roto por el cambio de presión, y no fue así. Parece que la tripulación fue consciente de estos horribles últimos momentos. La cabina golpeó la superficie del agua unos 2 minutos y 45 segundos después de que el transbordador se rompiera a pedazos, y podrían haber sabido lo que estaba sucediendo todo este tiempo. Esos casi 3 minutos habrían sido petrificantes. Lo que realmente me entristeció saber fue que el transbordador no tiene una escotilla de escape, por lo que no habría podido salir de todos modos. Lo que la mayoría no sabe es que esta tripulación fueron los primeros estadounidenses en morir durante un vuelo espacial desde que la NASA comenzó en 1958. Ahora, aquí, la parte más aterradora de todas. El desastre se predijo. La noche antes del lanzamiento, 5 ingenieros le dijeron a la NASA que retrasara la misión porque sabían que las juntas tóricas fallarían en condiciones frías, y el lanzamiento fue en el lugar más frío de todos los lanzamientos del transbordador hasta la fecha. Un ingeniero, Bob Eveling, le dijo a su esposa que pensaba que el Challenger explotaría, y trágicamente tuvo razón. Desde entonces, Eveling se siente culpable y cree que podría haber hecho más para ser escuchado, pero en última instancia no fue su decisión que el Challenger fuera lanzado. La gran idea errónea sobre el desastre del Challenger es que millones de personas vieron en directo lo que sucedía, pero no fue así. El lanzamiento fue a las 11:39 a.m. de un martes, momento en el que muchos estaban trabajando, y no alrededor del televisor para ver el histórico acontecimiento. Además, todas las redes principales que cubrieron el lanzamiento cortaron en el momento en que el transbordador estalló para evitar que los espectadores presenciaran el horror. Realmente, mucha menos gente de lo que pensábamos vio el directo. En cambio, la mayoría vio las impactantes repeticiones del accidente horas después de que sucediera. Pero incluso con esto en mente, hubo un giro espantoso. Debido a que la NASA quería compartir el evento con las escuelas, establecieron transmisiones por satélite en los televisores de las aulas. Esto se hizo principalmente porque McAuliffe, una maestra, era parte del equipo, y significó que aunque muchas personas no vieron al Challenger incendiarse en vivo, cientos de estudiantes sí lo hicieron. Una maestra que recuerda el momento en que vio la transmisión en vivo con sus estudiantes en el pequeño televisor, dijo que después de la explosión, todos los niños se quedaron en silencio, inseguros de lo que acababan de ver, y luego hicieron la misma pregunta: ¿todas esas personas del transbordador están muertas? Tenía que decirles que sí. Hasta el día de hoy,
Muchos de los que vieron el desastre en la escuela todavía están horrorizados. Al buscar una explicación del desastre, muchos señalaron la presión a la que estaba sometida la NASA para completar la misión del Challenger. Y era cierto, hubo muchos retrasos y buscaban compensar algunas de las dificultades que habían enfrentado al intentar que su transbordador anterior, el Columbia, volviera a estar en tierra. Después de una investigación se dictaminó que la NASA violó las reglas de lanzamiento a propósito. Hacía demasiado frío y conocían la tendencia de las juntas tóricas a fallar a bajas temperaturas, pero también había preocupación por el combustible. A pesar de todo esto, siguieron adelante con el lanzamiento, que violó intencionalmente las reglas. Sin embargo, algunos rumores fueron más lejos al culpar a la Casa Blanca de Ronald Reagan. Creen que exigió que el transbordador se lanzara al tiempo con su discurso sobre el Estado de la Unión, y porque quería que el programa espacial pareciera exitoso, cosa que no sucedería si se cancelaba un lanzamiento. Pero no hay evidencia real de que se haya ejercido presión directa intencionalmente para que se apresuraran con el lanzamiento. De hecho, el discurso de Reagan sobre el Estado de la Unión se pospuso. Era la primera vez que un presidente hacía esto para poder abordar el accidente del Challenger. Reagan también formó una comisión para determinar la causa del desastre. Incluso nombró a Neil Armstrong como vicepresidente e incluyó a Sally Ride, la primera mujer estadounidense en el espacio, para ayudar con la investigación. Un hecho poco conocido es que 2 piezas del transbordador fueron halladas una década después de que se recuperaran todas las piezas importantes, los cuales fueron enterrados en un silo de misiles Minuteman, abandonado cerca de la estación aérea de Cabo Cañaveral, pero alrededor del 50% de la nave espacial permaneció en el Océano Atlántico, ya que era demasiado costoso y difícil de retirar, existiendo una latente posibilidad de que las piezas pudieran llegar a la orilla. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En 1996, a 20 millas al sur del Centro Espacial Kennedy, en Cocoa Beach, una persona encontró en la arena 2 piezas del transbordador con incrustaciones de percas. Los ingenieros de la NASA descubrieron que la pieza más grande provenía del faldón del ala interior izquierda del Challenger, lo que ayudó a dirigir el orbitador durante la entrada y el aterrizaje, y que la segunda pieza probablemente se había desprendido de la más grande. Este fue un descubrimiento sorprendente, porque nadie esperaba que ninguna parte del transbordador llegara a más de una docena de millas de la escena a la costa. Este desastre fue la razón para que los planes que permitían la entrada de civiles al espacio se detuvieran durante 2 décadas, lo que francamente probablemente fue lo mejor, porque no creo que me registraría para subirme a un transbordador después de ver morir a 7 personas de una manera tan horrible. Un último hecho es que el miembro de la tripulación, Ellison Onizuka, llevaba el balón de fútbol de su hija a la misión, y sorprendentemente la pelota se recuperó intacta en los restos. 3 décadas después se colocó en un memorial de Onizuka, hasta que otro astronauta llevó la pelota a la Estación Espacial Internacional, lo que pienso que fue una forma adecuada de cerrar el círculo de la tragedia. Nuestra segunda imagen de hoy es una que puedes encontrar en cualquier cuenta de redes sociales, pero la historia detrás de ella es lo que la hace aún más escalofriante. La familia Ruby de Duncan, Oklahoma, era una familia del periódico. John y su esposa Joy Tinker trabajaban juntos en Marlowe Review, donde John era el editor. Tuvieron 2 hijos juntos, Catherine y Alan. Catherine tenía 17 años en 2014 y Alan, de 19 años, asistía a la Universidad de Oklahoma. La familia era sencilla y normal, probablemente como la mía o la tuya. No del tipo que pensarías que podría sucederle algo trágico. Pero así fue. El 14 de octubre de 2014, la ama de llaves de los Ruby, Rosemary Chávez, fue a su casa alrededor de las 8:30 a.m. y encontró la casa inquietantemente silenciosa. Lo que no sabía era que los compañeros de trabajo de John
ya estaban un poco preocupados por él, porque inusualmente no se presentó a trabajar el viernes y se perdió el partido de fútbol semanal de la escuela secundaria, al que siempre iba. Eran indicios de que había sucedido algo siniestro, pero nadie realmente sospechaba nada. Al revisar la casa con cuidado, el ama de llaves notó que todos los gabinetes estaban abiertos y que los comedores del perro estaban llenos en exceso, cuando en la cocina vio un par de pies, los pies de Catherine y luego John acostado boca abajo en la puerta. También encontró a Tinker tendido, frío e inconsciente en la cocina. Los tres habían muerto a tiros. Completamente angustiada por encontrar a la familia asesinada en su propia casa, hizo una valiente llamada al 911. La policía se apresuró para llegar a la escena y grabar la casa mientras los vecinos de Ruby invadieron la calle para ver qué estaba pasando. Muchos de ellos estaban especialmente molestos por el asesinato de los Ruby, ya que se les conocía en la comunidad por ser grandes vecinos y una familia amable. A medida que se difundía la noticia sobre la horrible muerte de los tres Ruby, también lo hacía el rumor de que tal vez habían sido asesinados en un robo que salió muy mal. La policía creía que la escena del crimen posiblemente había sido preparada para que pareciera un robo, pero la idea aún aterrorizaba a toda la comunidad, que se preocupaba por quién sería el próximo. Esta teoría resultaría completamente errónea, pero nadie lo sabía todavía, y tampoco sabían algunos de los giros realmente sorprendentes que tomaría este caso. Y una de las coincidencias más extrañas que he escuchado, especialmente porque realmente fue una coincidencia. Alan Ruby fue arrestado solo unas horas después de que su familia fuera encontrada muerta, pero el cargo no tuvo absolutamente nada que ver con su familia. Desde enero, Alan se había declarado culpable de robo de tarjetas de crédito, después de haber robado la de su propia abuela. Lo habían puesto en un programa de sentencia diferida y puesto en libertad condicional como parte de esto. Fue multado con $1,500. Tuvo que pagar casi $6,000 en restitución e incluso completar un programa de comportamiento cognitivo que estaba destinado a corregir su comportamiento. Pero a medida que avanzamos, creo que estarán de acuerdo conmigo en que no funcionó. El caso es un poco más complicado. No solo fue tomar la tarjeta de crédito de su abuela y usarla. Alan, de hecho, abrió una tarjeta de crédito a nombre de su abuela, que más que robar es un fraude. También fue acusado de posesión de cheques robados en un delito relacionado. En este punto, la policía local lo estaba investigando por falsificar cheques por el valor de alrededor de $17,500. Desde agosto, fue sentenciado a 3 años de prisión por el cargo de fraude, pero esto solo fue el comienzo. El 9 de octubre, solo 4 días antes de su muerte, John se había dado cuenta de que faltaba su pistola semiautomática de 9 milímetros cuando se dirigía al trabajo. La mantenía en la consola de su camioneta e inmediatamente le dijo a la policía. También les dijo que pensaba que se la habían llevado esa mañana. Él no sabía, por supuesto, pero en realidad fue su hijo, Alan, quien robó el arma. Y Alan sabía exactamente lo que iba a hacer con ella. El mismo día que John notó que su arma no estaba, Alan apareció en la casa. Eran alrededor de las 8 p.m. cuando se enfrentó a su madre, que estaba en la cocina. Le disparó en el cuello, pero milagrosamente la bala no la mató, aunque cayó al suelo. Al ver que su madre aún vivía, Alan volvió a levantar el arma y le disparó por segunda vez, esta vez apuntando a su cabeza para matarla. Catherine estaba afuera lavando su auto en ese momento, pero entró corriendo a la casa por la puerta principal hacia la cocina. ¿Había escuchado disparos? ¿Vio a su madre tirada en el suelo? No lo sé con certeza, y no lo sabremos, porque Alan le disparó en la cabeza de inmediato y la mató. Lo siguiente lo encuentro realmente perturbador de imaginar, porque después de matar a su madre y a su hermana, Alan esperó en la casa con sus cuerpos a que su padre volviera a casa. Creo que lo que encontré tan escalofriante sobre todo esto
fue que a veces era más fácil imaginar que los crímenes ocurren en el calor del momento, cuando alguien reacciona más de lo que cree. Pero Alan no solo planeó la muerte de su familia cuando robó el arma, sino que esperó pacientemente durante aproximadamente 1 hora a que su padre volviera a casa para poder completar el trabajo. Cuando John finalmente llegó a casa, Alan atacó y le disparó casi de la misma manera que había matado a su madre, primero disparándole en el cuello y luego en la cabeza cuando golpeó el suelo. Después de que todos murieron, Alan no huyó de la escena de inmediato. Se tomó el tiempo para sacar el disco DVD del sistema de seguridad de la casa y luego se fue. Con cuidado se deshizo del DVD y del arma, arrojándolos a un lago. Cuando condujo de regreso a su dormitorio desde el lago, tomó su teléfono celular que había dejado a propósito para que fuera evidencia de que estaba en el dormitorio en el momento de la muerte de su familia y para que no saliera de ninguna torre de telefonía celular cerca de la casa de Ruby. Además de esto, también hizo una publicación en las redes sociales diciendo que estaba en su dormitorio esa noche. Alan había planeado claramente su crimen. Pensó en casi todo. Como si nada hubiera pasado, Alan abandonó el estado de Oklahoma para no huir del crimen, como podrían estar asumiendo. No, en cambio fue a un juego de la Universidad de Oklahoma contra Texas, en Dallas. Allí se quedó en el elegante hotel Ritz-Carlton y festejó todo el fin de semana. Tomó esta foto de sus amigos en el hotel y la publicó. Puedes ver a la niña sonriendo, claramente sin idea de lo que Alan acababa de hacer con toda su familia. Alan ni siquiera fue al juego, sino que pasó su tiempo en los bares. Sus amigos que estaban con él dijeron luego que durante el fin de semana él estuvo feliz, riendo y pasando un buen rato, y nunca hizo nada que los hiciera sospechar. Para mí, esto no solo demuestra que Alan no estaba realmente luchando con su conciencia después de matar a su familia, sino también que estaba extremadamente seguro de que no lo atraparían. Entonces, ¿cómo fue atrapado? Bueno, cuando la policía estaba examinando por primera vez las muertes de la familia Ruby, le pidieron a Alan que fuera a la casa para ayudar con la investigación. Al principio pareció muy angustiado cuando le dijeron que su familia había sido asesinada, pero cuando estaba en la casa, la policía pensó que estaba actuando realmente extraño y dijo que era frío e insensible. A pesar de haber perdido a sus padres y a su hermana, aparentemente no preguntó mucho a los investigadores sobre lo que había sucedido y se mostró muy indiferente al respecto. Se levantaron sospechas de la policía y lo llevaron para ser entrevistado, después de que acababa de ser arrestado por el cargo de fraude. Mientras estaba allí, Alan pronto confesó haber robado el arma de su padre y haber matado a su familia solo un día después de que se encontraron sus cuerpos. Como era de esperar, Alan fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado. Les contó a los investigadores la historia exacta que les conté. Le disparó a su madre, a su hermana y a su padre antes de arrojar la pistola y el DVD del sistema de vigilancia a un lago para deshacerse de las pruebas. Pero solo una parte de esa historia era cierta. Verán, Alan había planeado claramente este crimen, pensándolo bastante. Entonces, cuando le dijo a la policía que se había deshecho de la pistola y el DVD, fue mentira. Eso no lo hizo. ¿Por qué mintió? Tal vez pensó, si miento, entonces mantengo oculta la evidencia que realmente me vincularía al crimen. Tal vez pensó, si no pueden encontrar la evidencia, entonces recibiré una sentencia menor. O tal vez pensó que no podrían probarlo en absoluto. De cualquier manera, no funcionó. Alan no debe haber esperado que la policía encontrara la unidad de almacenamiento que tenía, pero lo hicieron. Lo vigilaron conduciendo hacia los almacenes justo después de que disparara contra su familia. Dentro de su unidad, la policía encontró la pistola de 9 milímetros perdida, que se cree que fue la que usó en el tiroteo, y la cinta de vigilancia de la casa de Ruby, así como guantes de nitrilo azul que creen que usó cuando cometió el crimen. También encontraron un montón de otras cosas que Alan se había llevado de la casa de su familia, incluido el bolso de su madre,
clave, sus cheques, recibos de depósito y tarjetas de crédito, 2 de las computadoras, un iPad y un iPad mini y una caja llena de medicamentos recetados. De camino a Dallas, Alan trató de deshacerse de la ropa que vestía cuando le disparó a su familia, tirando las pruebas a un lado de la carretera. Pero, ¿por qué lo hizo? Es la pregunta que siempre me hago, especialmente con un asesino de 19 años. ¿Por qué mataría a su propia familia de una manera tan fría? Bueno, aparentemente, Alan se dedicaba a gastar mucho y a menudo disfrutaba presumiendo a las personas que conocía en la universidad que era bastante rico. Disfrutaba especialmente el hecho de que otras personas se sintieran atraídas por él debido a su reloj Rolex y zapatos Louis Vuitton. Cuando sus padres le pagaron un viaje a París, terminó gastando más de $5,000. Sus padres habían acudido a la policía por esto porque pensaban que Alan estaba usando una tarjeta de crédito que no le pertenecía, y este fue el comienzo del cargo de la tarjeta de crédito robada, porque era la de su abuela, la que él estaba usando. Luego se creyó que también había robado una de las tarjetas de crédito de su madre, o si no lo había hecho, abrió una a su nombre sin su permiso, pero todo el dinero que gastó imprudentemente no era suyo, era de su familia. Ya había tenido un incidente 2 años antes, cuando Alan y su madre habían discutido tan fuerte por el dinero que aparentemente él la agredió. Al final de sus esfuerzos y sin saber qué más hacer, sus padres decidieron que necesitaba estar completamente aislado financieramente porque era demasiado imprudente. Está bastante claro que alguien que disfrutaba tanto alardeando del dinero, que tuiteaba burlándose de las personas que comían fideos ramen, estaría molesto por perder su capacidad de gastar dinero frívolamente, pero no era solo enojo por haber sido aislado lo que llevó a Alan a dispararle a su familia. Al parecer, Alan le dijo a la policía que debía alrededor de $3,000 a un usurero y pensó que si toda su familia moría, heredaría todo su dinero. Entonces no solo resolvería sus problemas para pagar a un usurero, sino que también tendría todo el dinero que quería gastar y nadie le diría que no podía. Sus padres tenían 2 pólizas de seguro de vida por un valor total de $20,000 que habrían sido de su esposa si él moría. Y si ambos morían, esta suma se dividiría entre los 2 hermanos. ¿Era esta la suma por la que Alan había matado? Cuando estaba en la corte por el triple homicidio, Alan parecía un adolescente tímido y asustado. Cuando hablaba, su voz era a menudo tan baja que era difícil escucharlo y visiblemente temblaba. No encajaba realmente con la imagen que tenía en mi cabeza de alguien que estaría lo suficientemente indignado por el dinero como para matar a sus padres y a su hermana. Alan lloraba a menudo frente a los investigadores y al juez, pero el fiscal dijo que la demostración de emoción eran lágrimas de cocodrilo y lo único de lo que estaba arrepentido era el hecho de que su vida básicamente había terminado. Esto se confirmó prácticamente cuando en realidad nunca se disculpó por matar a sus padres y hermana en la corte. Sin embargo, admitió ser un adicto a las compras, lo que pensé que era un gran eufemismo. Parte del testimonio que dio fue el ama de llaves Chávez, quien encontró los cuerpos de los Ruby. Ella dio una descripción entre lágrimas del horrible descubrimiento, pero también agregó algo realmente interesante. Chávez dijo que un mes antes de que mataran a la hermana adolescente de Alan, Catherine, estaba llorando porque él había vuelto a sus viejos trucos, probablemente refiriéndose a un gasto. Lloraba tanto que Chávez trató de consolarla. Luego Catherine dijo que le habían contado algunas de las cosas que Alan les decía a sus amigos, incluso que iba a terminar matándolos, algo de lo que es bastante difícil de consolar. Durante su juicio, la compañía de seguros solicitó al juez que dictara que Alan no tenía derecho a recibir los fondos de la póliza, lo cual tiene mucho sentido. Actualmente no se ha hecho público si el juez descalificó a Alan de recibir el dinero del seguro, pero parece que sería bastante improbable que le permitieran recibirlo, especialmente si fue declarado culpable del asesinato. Había algo que realmente me molestó en este caso. No solo que Alan había matado a su familia, lo que por supuesto es perturbador, sino que había algo más.
Y creo que realmente muestra otro nivel de lo que hizo Alan. Todo se remonta al cargo de fraude. En enero, Alan sabía que tenía un cargo de fraude cercano por abrir una tarjeta de crédito a nombre de su abuela. Claro, no sabía el resultado de la sentencia que le impondrían, pero se había declarado culpable, así que tenía que saber que al menos se enfrentaría algún tiempo en la cárcel. Tenía unos meses de libertad antes de ser sentenciado, pero sabía que iba a llegar, y sin embargo, justo antes de que llegara su sentencia, decidió matar a toda su familia para poder heredar su dinero. Pero tenía que saber que pronto iría a la cárcel. ¿De qué se trata entonces? ¿Realmente pensó que no iría a la cárcel por fraude? ¿Y por lo tanto podría hacer lo que quisiera con el dinero de su familia? ¿O se olvidó del cargo y se obsesionó tanto con ser aislado que ni siquiera se dio cuenta de que era casi inútil matar a su familia, ya que estaría en la cárcel durante al menos unos años antes de poder usar el dinero? ¿O pensó en todo esto y mató a su familia de todos modos, en lugar de esperar hasta después de estar libre de cargos de fraude? Simplemente no tiene mucho sentido para mí. Alan finalmente fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Se ajusta para alguien tan obsesionado con el dinero. Y curiosamente, Alan parece estar de acuerdo. Más tarde escribió una carta desde la prisión en la que en realidad dice que merece ser condenado a muerte por su crimen atroz y que su remordimiento por lo que hizo es genuino. La carta incluso dice: todas las lágrimas han sido reales. Perdí a toda mi familia a la vez. ¿Cómo podrían no ser reales? Sin embargo, nunca recibió la pena de muerte, ya que había aceptado un acuerdo con la fiscalía y no había aceptado la libertad condicional y no apelaría. Parte de esta carta me dejó pensando. Alan simplemente dice que él no se sentía como él mismo ese día, el día en que mató a su familia, y desearía que me hubiera explicado más sobre lo que quiso decir, pero creo que no lo sabremos nunca. Una cosa que encontré muy interesante sobre este caso es que una parte del acuerdo de culpabilidad fue un acuerdo de que Alan no podría beneficiarse en absoluto de sus crímenes, que no podía hablar con los medios de comunicación y que no se le permitiría hacer ningún libro o película sobre su crimen. Ahora creo que esta es la verdadera justicia que realmente se ajusta a su crimen, ya que fue la codicia lo que lo motivó y ahora nunca podrá recibir atención ni dinero por lo que hizo. Antes de pasar a la última imagen, debo advertirles que la historia que hay detrás es muy inquietante y es la que siento más inquietante de todas. En 2016, las chicas rusas de 17 años, Alina Orlova, y su amiga Aliona Savchenko eran estudiantes que vivían en la ciudad de Khabarovsk, en el sureste de Rusia, cuando comenzaron a adoptar animales no deseados. Alrededor de esa misma época en el verano, la gente aparentemente también informó que los perros callejeros comenzaron a desaparecer. Quizás los dos eventos estuvieran relacionados, quizás no, pero parece ser una gran coincidencia. Las dos jóvenes prometieron cuidar a los animales que adoptaron e incluso se tomaron una serie de fotografías con ellos. Una de las imágenes muestra a un lindo cachorro envuelto en una manta de flores rosas, y Alina sosteniendo el perro cerca de su boca, haciendo una mueca y fingiendo que lo muerde. Otra imagen muestra un perro diferente, un poco mayor que el primero, y una de las manos de la niña haciendo un medio corazón sobre el perro. Ese es el tipo de cosas que haría alguien si realmente se preocupara por el animal, lo que lo hace aún más molesto. Aliona y Alina a menudo disfrutaban maquillarse al estilo de una película de terror, como muestra esta imagen. Les gustaba crear looks de miedo con delineador de ojos negro y rojo, lápiz labial exagerado y lentes de contacto espeluznantes. Pero finalmente decidieron interesarse por las películas de terror en el mundo real, de la manera más espantosa. Las dos tomaron videos y fotografías de ellas mismas cediendo a su sed de sangre. Uno de estos las muestra sonriendo y posando con un clavo y un martillo. Luego tomaron aún más fotografías mientras mataban a algunos de los mismos perros que habían adoptado
y prometieron cuidar. No entraré en demasiados detalles sobre lo que hicieron exactamente las adolescentes, porque definitivamente te revolverá el estómago y posiblemente hará que arrojes tu computadora a un lado, evitando que escuches el resto de la historia. Pero hay una imagen extremadamente inquietante del mismo perro en la foto de la mano de medio corazón, donde parece que está destinado a imitar una crucifixión. Algunas de las otras imágenes muestran animales después de haber sido sacrificados. Una de las últimas imágenes muestra a una de las chicas posando con un delantal ensangrentado y sus manos cubiertas de sangre, que obviamente acaba de terminar su crimen extremadamente perturbador. Más tarde se reveló que era Alina, porque aunque la imagen no muestra su rostro, muestra un tatuaje distintivo en el brazo que pertenece a Alina. Esto luego se volvería realmente importante. La parte más loca del crimen fue que Alina y Aliona tomaron todas estas fotos y videos extremadamente perturbadores y los publicaron en línea para que todos los vieran. Aparentemente, las dos chicas eran parte de una red social donde los miembros publicaban fotos de animales después de haber sido asesinados. Las personas que no formaban parte del siniestro grupo de redes sociales estaban comprensiblemente horrorizadas por lo que vieron, llamando la atención de los residentes locales que vivían cerca de ellas. Sus vecinos, sorprendidos, rápidamente iniciaron una petición a las autoridades locales para que las niñas fueran detenidas y arrestadas por el crimen, especialmente porque las chicas acababan de hacer otra publicación en las redes sociales sobre su plan para disparar, picar y rebanar a sus próximas víctimas animales. Los medios locales informaron que a Alina, preocupada porque la arrestaran por sus horribles videos, trató de huir de su ciudad natal antes de que la atraparan. Afortunadamente no llegó demasiado lejos y fue arrestada en el aeropuerto de Vladivostok justo antes de que pudiera abordar un vuelo de conexión a San Petersburgo. Luego fue puesta bajo arresto domiciliario, donde permaneció hasta su caso judicial. Me sorprendió saber que justo antes de su arresto, Alina dijo que planeaba matar a su propia madre, y entonces parecía que su arresto llegó justo a tiempo para evitar otra tragedia. Incluso llegó a preguntarle a la gente en línea cuánto tiempo tendría que pasar en prisión si la atrapaban después de matarla. Al publicar la evidencia gráfica de su crimen, fue imposible que lo negaran. Pero eso es exactamente lo que Alina intentó hacer al principio, a pesar de que se la vio en las fotos con los perros antes de que murieran, e incluso sosteniendo un martillo. Dijo que no estaba involucrada. De hecho, recurrió a las redes sociales para proclamar su inocencia escribiendo: "Me gustaría hablar en mi defensa. No sé quién ha puesto esto en internet. No es la primera vez que alguien quiere incriminarme, pero no maté a nadie y no tengo la intención de matar". También afirmó que todas sus cuentas de redes sociales habían sido pirateadas, que es la forma en que se publicaron las imágenes, y que las imágenes eran falsas. A medida que se difundió la noticia de este impactante caso, la gente compartió su horror con comentarios como: "Alguien debería hacerles lo mismo que les hicieron a estos animales". O ¿cómo pueden defenderlas sus madres? Probablemente habría denunciado a mi hijo si hubiera hecho algo así. Horrible. Cuando se presentó el caso por primera vez en 2016, parecía bastante sencillo, pero cuando llegó a los tribunales unos años después, se volvió aún más complicado. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Se ha alegado que cuando Aliona Savchenko fue arrestada por primera vez, aparentemente se refirió a sí misma como la Duquesa del Diablo. Parte de esta afirmación del extraño apodo fue otra foto que publicó. Parece que publicaron todo en línea, pero esto fue especialmente espantoso porque mostraba a Aliona sosteniendo el corazón de un cachorro que acababa de ser asesinado. Ella subtituló la imagen: "Es para ti, Anubis", haciendo referencia al dios egipcio de los muertos. Obviamente esta foto fue solo una de las muchas horribles que publicó, incluidas otras que mostraban su ropa con sangre esparcida por todas partes. Aliona aparentemente les dijo a los investigadores que la razón por la que su ropa estaba ensangrentada en estas fotos era porque necesitaba estar constantemente cubierta de sangre para sentir calor.
Bastante extraño, ¿verdad? Ver la forma en que la niña compartió su crimen públicamente y también cómo agregó afirmaciones descabelladas como esta. Realmente me hizo pensar que lo estaban haciendo para ser lo más indignante posible, para que pudieran recibir la mayor atención posible. De lo contrario, no hay nada más que ganar en estos crímenes. Ningún motivo que tenga sentido, excepto un nivel de crueldad que nunca pude entender. ¿O sí? Un activista cree que existe la posibilidad de que las fotos estuvieran destinadas a venderse. Esto apuntaría a un motivo diferente, aunque podrían haber tenido múltiples motivos. Quizás haciendo este acto horrible por dinero y también para ganar notoriedad. Dicha activista llevó la teoría a la policía para que la investigaran, aunque no está segura de que lo hayan hecho. Y por lo que pude encontrar, no está claro si esto fue algo más que una especulación. De cualquier manera, no fue una teoría que haya cruzado por mi mente. A medida que sus crímenes ganaban cada vez más publicidad, la gente comenzaba a especular que en realidad eran parte de una pandilla satánica, en lugar de solo dos adolescentes retorcidas. Esta teoría fue alimentada por la afirmación de Aliona de que al menos una de las muertes del perro fue un sacrificio a un dios egipcio. Se las vio con una camiseta que aparentemente tenía un símbolo de Satanás, lo que se sumó a la especulación. Por supuesto, las adolescentes fueron acusadas de matar y herir a docenas de gatos y perros, pero también fueron acusadas en relación con un delito completamente diferente. Ambas fueron acusadas de robo a mano armada por un incidente que involucró un presunto ataque a una mujer con un bate y una pistola neumática. Parte de la evidencia fueron videos que muestran a Aliona intimidando a personas sin hogar. Aliona recibió el cargo adicional de insultar a los creyentes religiosos e incitar al odio, probablemente por sus comentarios sobre el sacrificio a un dios egipcio. En la corte, a menudo se la llamaba como la cabecilla del grupo. Algo que realmente me llamó la atención fue cómo en la corte Aliona siempre tenía una sonrisa o una mueca de satisfacción en su rostro. Y me hizo pensar que no tenía ningún remordimiento, pareciendo no estar tomando el juicio en serio en absoluto. Pero el resto de su país se lo estaba tomando muy en serio. De hecho, el caso fue investigado por el Comité de Investigación, que es conocido en Rusia por ser el encargado de investigar los casos más graves del país, lo que demuestra la gravedad del delito. La indignación que sentían los miembros de la comunidad de las adolescentes también se sintió en todo el país y dio lugar a protestas, lo que podría ser la razón por la que el caso fue investigado por un comité de tan alto nivel. Otra evidencia fue el descubrimiento de lo que se llamó un cementerio de mascotas, escondido en uno de los edificios abandonados, probablemente un antiguo hospital en su ciudad natal. Además, el cráneo de un gato fue encontrado en una de las casas de las adolescentes, y tanto sus computadoras como sus teléfonos fueron tomados como evidencia. La cantidad de evidencia es bastante difícil de negar. Y en una misma conversación, Aliona se refiere a sí misma como una psicópata con necesidad de tortura. Finalmente se declaró culpable de todos los delitos y fue sentenciada a 4 años y 3 meses en una colonia penal. Aunque las colonias penales son el tipo de prisión más común en Rusia, a menudo se encuentran en áreas remotas e implican algún tipo de trabajo obligatorio. No son el trabajo forzado de los infames gulags. En comparación, Alina Orlova, quien también se declaró culpable, fue sentenciada a 3 años y 10 días de prisión, y lloró cuando se enteró. Este es uno de los casos donde ningún motivo tiene sentido para mí. No hay ninguna ganancia clara con crímenes tan crueles y sin sentido alguno.